Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de el calendario más antiguo del mundo que lo han encontrado en Göbekli Tepe, que yo ya he hablado y recuerda ese calendario, ten en cuenta que estamos hablando de hace 13.000 años, puede que más, porque se van a necesitar varias generaciones para destapar lo que es el misterio este de Göbekli Tepe, que está en la zona de Anatolia, Turquía pilla parte de Europa y parte de Asia, está a mitad de camino, ¿no? Entonces Anatolia es como si dijéramos una zona de cruce, como le pasa también Oriente Medio, entre Oriente y Occidente, ¿no? Y es una zona que la zona de Anatolia, Siria, Palestina, el creciente fértil, Sumer, son zonas de hace miles de años, ¿no? Pero estas son antiquísimas, donde estaban las protociudades. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de Göbekli Tepe, que ya he hablado? Pues que en los años 1970 había un arqueólogo ya con mucho oficio, muchos años de trabajo, que se llamaba Smith, no sé si era Carl Smith, no me acuerdo bien. Era un nombre así como del montón, pero un señor súper inteligente y súper interesante. Bueno, pues este Smith en un momento determinado le llamó la atención una especie de vestigio de yacimientos que había en Anatolia, que luego será Göbekli Tepe. Tepe es como un cerro, es como los Tel, que están en la zona de Irak y todo esto, no sé qué, Tel, que es el montecito de Tel. Bueno, entonces le llamó la atención, esto es todo el día, le llamó la atención estos vestigios que arqueólogos de la Universidad de Chicago habían datado como bizantinos y no le dieron mucho valor, los dejaron estar como un cementerio bizantino, pero le dio el pálpito de que no tenía nada que ver con un cementerio bizantino, y así fue, afortunadamente, para él y para el resto de la arqueología y el resto de la historia, porque obviamente los que nos beneficiamos hemos sido el resto de la humanidad. Entonces, desde el año aproximadamente, desde los 70, este señor consiguió patrocinadores. Bueno, los hallazgos fueron tan bestiales porque, mirad, la arqueología es algo que se está continuamente fabricando, porque claro, cuando se encuentran hallazgos como Göbekli Tepe, pues entonces hay que reescribir todo porque nada coincide. O sea, eso quiere decir, se supone que la humanidad, lo que hemos estudiado en los colegios, es que la humanidad a partir del 10.000, por poner una cifra, pues empezamos a poblar hacer protoaldeas, protociudades, pasamos de cazadores recolectores a gente estable, sedentaria, que trabaja el campo, domestica animales de forma paulatina, etcétera, etcétera. Y todavía sigue cazando un poco, pero vamos, están buscando, digamos, más productividad para así, de alguna forma, el progreso se asocia a la previsión de futuro, ¿no? Tú eres capaz de trabajar el campo, producir unos excedentes, y con ese excedente, digamos, tienes asegurada la época, no solamente puedes venderlo, sino tienes asegurado el futuro, que no te mueres de hambre, por decirlo así a grosso modo, ¿no? Pero todo eso estaba, pues, aproximadamente, pues, cuando dejaban de ser las glaciaciones, pues había una época, digamos, templada, benigna, húmeda, donde crecía todo, donde todavía quedaban algunos animales, pocos, pero mamíferos grandes, en fin. Y pues no, pues ahora, a partir de Göbekli Tepe, ya nada de eso, hay que reescribirlo todo, porque resulta que este señor alemán, que además, como os he dicho, consiguió patrocinadores, y no solamente eso, sino que dio trabajo, digamos, a la gente de alrededores, que es lo que tiene que ser, lo digo, y además hizo que, los turcos tienen buenas universidades, que parte de los trabajos no se lo impusieron, lo hizo él, porque está hecho con capital alemán, o estaba, y ahora puede que colabore capital turco, no lo sé, pero él tomó digamos, muchachos arqueólogos para que ayudaran, etcétera, etcétera, tuvieran experiencia, porque están en su tierra, vamos, y eso sigue y sigue, ¿no? Entonces se encontraron, aquí en Göbekli Tepe, pues unas columnas eran como, a mí me recordaba un poco de Palma de Mallorca, los talayots, ¿no? Así como si fueran una T,
unas columnas de piedra gigantescas, estamos hablando de hace muchos miles de años, y además de su anclaje, eso es lo que más me sorprendió. De hecho, de lo que os voy a hablar ahora mismo es de un profesor ingeniero me parece que de Escocia, que acaba de publicar un artículo diciendo que hay un calendario de 365 días, 12 meses, bueno, 365 días más 11 días restantes, etc. No hay escritura, todo está hecho como si fuera un cómic. Y entonces lo que está narrando, porque esto está labrado en esas columnas que os estoy contando, que eran de forma orgánica, estoy viendo si me quedo sin electricidad, una serie de interpretaciones. A mí, como os he dicho, lo que me sorprendió es que unos edificios que todavía se están desenterrando, porque es muy curioso que aparte de, digamos, de cohesionar a todo un grupo de gente en una época de cazadores recolectores para unas construcciones durísimas y dificilísimas en que más de uno debió de perder la vida, se sentaron, celebraron la vida, porque todas estas columnas están labradas con jabalí, no con personas, con jabalí, con buitres, con escorpiones, una preciosidad. Y en un momento dado lo taparon, no se sabe por qué ni cómo, es como si fuera un lugar mágico, no se sabe si era... Hay interpretaciones que dicen que son una ciudad. Esto se está investigando, se sigue investigando. Es apasionante totalmente. Y he leído este artículo y me ha llamado la atención, ¿no? Y porque están investigando los ingenieros, arqueólogos, o sea, gente de toda la vida y por haber. ¿Y qué estaba yo diciendo? Así que no se sabe si era el primer templo, que de alguna forma ya hay, no solamente hay un pensamiento simbólico, etcétera, sino, en fin, que es lo que... Porque cerca de allí no hay lago, no hay tal, o sea, movilizó muchísima gente, movilizó muchísimo conocimiento que los arqueólogos pensaban que en esa época no existía, y posiblemente se calcula que puede haber viviendas, o sea, porque son como círculos concéntricos de alguna forma, y se sentaban en torno, que estaban techados con unas columnas gigantescas de toneladas, en una época que no había grúa, había montones de cosas, y pues así se apañaron porque eran inteligentes. Y bueno, y lo que está narrando, lo que este artículo ha escrito, es que narran una catástrofe. Sobre el año 11.000, 12.000 se calcula que hubo un cambio del eje de la Tierra, que algunas veces se ha hablado de la Atlántida, como se ha dicho, pero bueno, no... Todo esto son cosas escritas que no sabemos filológicamente sí, pero no sabemos si sí o si no. Ahora se dice que sí, Cádiz. Hasta que eso no esté descubierto no lo sabremos nunca. A mí me llamaba la atención los puertos como el de Cartago, que recordaban un poco los anillos de la Atlántida. Pero bueno, no me hagáis caso. Pero en fin, o sea, lo que quiero deciros es que este Göbekli Tepe estuvo en pie cuando hubo glaciación, cuando se suponía que los hombres estaban escondidísimos en cuevas, etcétera, porque las temperaturas eran terribles. Entonces significa que hubo un control del fuego, un control del calor, un control de abastecimiento para que todas esas personas. Se han encontrado muchísimos restos de animales que se comían, debían de ser las personas que estaban allí trabajando, y posiblemente todavía llevaban, porque se supone que todavía no había ni empezado el neolítico, llevaban un régimen como los cazadores recolectores de horizontal, no vertical, en cuestiones de jerarquía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y mira, ya me están dando cosas. Y bueno, voy a hablaros un poquito del artículo que se ha publicado de este hallazgo tan interesante, que es un profesor, es un ingeniero y está ahí estudiando, y es que me pica la nariz y me parece apasionante. Pero claro, tener en cuenta que esto es un artículo de divulgación, por supuesto, o sea, no es un artículo de divulgación, yo os voy a hablar de un artículo que he leído, realmente no he leído el original, con lo cual esto tiene sus limitaciones también, pero el tema hay temas que me parecen apasionantes. Uno de ellos son los neandertales, otro es Göbekli Tepe, o sea, tiene al resto del mundo con la boca abierta, porque se sale totalmente de cronología. Los hallazgos que se están haciendo allí son sorprendentes, no extraordinarios, y quedan más de 3/4 partes por descubrir, por aflorar, porque la arqueología es lenta para que sea rigurosa, porque se tienen que respetar estratos, hay que hacer análisis de materiales, restos orgánicos, en fin, son muchísimas las cosas, y es preferible, las cosas de palacio van despacio, así que cada vez que se hace
hacen descubrimientos y cada vez que se contrastan ideas hay que celebrarlo, porque esto es una fiesta para todos, el que la humanidad fuera bastante más inteligente hace más tiempo del que pensábamos. Bueno, porque se calcula que, no sé si la escritura es 5.000 años, pues no, estos estaban allí representando cosas tipo cómic con Eros y Thanatos. Bueno, ahora os lo voy a contar. Un estudio reciente, el que se ha publicado en este artículo de este ingeniero de la universidad, que es escocés, indica que una serie de marcas que hay en una de las columnas de la escultura de Göbekli Tepe de Turquía. El Göbekli tiene dos os, que es como el turco es una lengua uráltica, como el finés, no tiene nada que ver con el árabe ni nada, que sean musulmanes, hay 6 religiones allí. Turquía es que es casi un museo a cielo abierto, porque es que tiene, yo qué sé, los hititas, tiene, madre mía, lo que tiene allí dentro, quitando que fueron imperio 1700 años. Por eso a mí Estambul me fascina tanto, y quitando que están a mitad camino entre Oriente y Occidente y tienen además 5, ¿cómo se llama? 5 fronteras con 5 países como Siria, yo qué sé, Georgia, Grecia, no sé, yo qué sé, es un país múltiple, o sea, no puedes decir un turco porque la zona de arriba son eslavos y la zona de abajo son griegos, entonces por eso está teniendo tanto éxito las telenovelas, porque es una mezcla entre morenillos y muy rubios, y los resultados son fantásticos. Bueno, y aparte que es un país que es valioso. Esto es lo que vamos a dejar las digresiones. Esto es lo que señala esto que hay en las columnas que ha descubierto este señor en Göbekli Tepe, es que marca 12 meses, 365 días y varias constelaciones. Eran muy observadores del cielo. Sabéis que hay una arqueoastronomía, ¿no? Madre mía. Hace cerca de 11.500 años, en una colina conocida como Göbekli Tepe, que es de la Anatolia, que está localizada al sur de Turquía, cerca del Éufrates. Nos vamos porque el Tigris y el Éufrates eran las dos Mesopotamia, entre ríos, ¿no? Y de la frontera con Siria, grupos de cazadores recolectores de nómadas crearon lo que se considera hoy el primer templo de la humanidad. Mirad, sobre eso hay muchísimas hipótesis, porque el problema de cuando se elabora un trabajo es que sin darnos cuenta queremos equiparar a los antiguos con nosotros, a las personas de hace 13.000 años con las de hace 15.000 años. Y bueno, hay teorías, hay otros que dicen que eran poblados, que quizás tuvieran un carácter mágico, no necesariamente templos, en fin, no lo sabemos. Alrededor de los monumentos megalíticos circulantes y rectangulares celebraban banquetes, ofrendas, bailes, no se sabe si a deidades desconocidas. Estaban todas las columnas gigantescas estaban labradas con animales salvajes, nada con hombres, y se ha hecho un estudio, un artículo, que es el que os quiero contar alguna vez, a ver si llego, con una revista que se llama Time and Mind, Tiempo y Mente, y se habla de unas enigmáticas marcas que hay en estas columnas talladas, que están ancladas al suelo. Y digo, ¿cómo sabían de anclaje? ¿Cómo sabían de ingeniería hace 13.000 años, por favor? ¿Me quiere explicar alguien? En los pilares de piedra, estos que me recuerdan un poco a los talayot. Y podría ser el calendario solar más antiguo del mundo, porque es una ingenuidad pensar que nuestros antepasados no eran inteligentes. Lo eran, y además muchísimo. Esto se creó como una especie de monumento, referencia para recordar el impacto. En esta cometa se narra el impacto de un cometa que provocó una extinción masiva hace 13.000 años. Y eso provocó a su vez un dryas, que es una especie de glaciación tardía. El investigador se llama Martin Sweetman y es miembro de la Escuela de Ingeniería, profesor de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y autor principal del trabajo de investigación. Dice, parece que los habitantes de Göbekli Tepe eran grandes observadores del cielo, como era de esperar si se tiene en cuenta que su mundo fue devastado por el impacto de un cometa. Este acontecimiento podría haber desencadenado la civilización al iniciar una nueva religión y motivar el desarrollo de la agricultura para hacer frente al clima frío.
Es posible que sus intentos de dejar constancia de lo que veían fueran los primeros pasos hacia el desarrollo de la escritura milenios después. Realmente no es una escritura, son grabados. Bueno, el estudio de este señor lo que pasa es que sugiere que los humanos que crearon estos recintos ceremoniales en el que se cree que había también algunas viviendas. Todo esto son hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis que tardaremos generaciones, como os he dicho. Registraron sus observaciones sobre el Sol, la Luna, las constelaciones en un calendario para marcar el cambio de estaciones. En la investigación de este señor lo que pasa es que se centraron en una serie de marcas que estaban en V. Según la interpretación de este profesor de ingenieros, cada V representa un único día y por ello se encontraron en el calendario 365 días compuestos por 12 meses lunares y que son de 28 días y 11 días adicionales. Mirad, lo de los meses lunares, si os vais a África o incluso los ginecólogos, incluso los relojes de los deportistas, son los ritmos circadianos del cuerpo. Yo cuando corría sí que lo tenía en cuenta porque sabía que tenías un bajón cada 28 días, ¿no? A las mujeres no lo recordaba otra cosa. Bueno, en el antiguo calendario lo que pasa es que el solsticio de verano aparece separado totalmente del resto, está marcado como un día especial, que la V está acompañada como de una bestia alada que recuerda a un pájaro y que cree que está asociada a una deidad. Se supone, no sabemos más. En otras estructuras que hay cercanas se ven como posibles representaciones de dioses con marcas de V muy similares en sus cuellos. Entonces, como que los dioses marcaban, pero eso también lo hacían los romanos y los griegos después, dado que muestran los ciclos, ¿cómo se llama?, de la luna, el sol. En África ahora mismo pues se sigue hablando de lunas para sembrar, para recoger, y se ve cualquier narración en África te dice dentro de 13 lunas, dentro de 5 lunas, que son 28 días. Bueno, las tallas podrían, pues saben que es un ciclo de la luna llena, cuanto menguante, creciente, etc. Las tallas podrían ser el calendario lunisolar más antiguo del mundo, que tendrían en cuenta los movimientos de ambos cuerpos celestes anteriores muchos milenios a otros calendarios conocidos de este tipo. Siempre están con el calendario maya. Mirad, esto lo entierran, me parece que son 9000 años antes del nacimiento de Cristo, para que os deis una idea de esta monstruosidad, que no se sabe por qué lo enterraron. Bueno, los investigadores, ya os digo que allí hay investigadores de todo tipo de pelaje. Los investigadores de este artículo afirman que los antiguos pobladores de Göbekli Tepe crearon estos grabados para registrar las fechas de un conjunto de fragmentos de cometas que impactaron, que además se sabe, sobre el planeta cerca del 10.850, que es cuando también hay un cambio del eje de la Tierra. 10.850 antes de Cristo, que significa 12.875, por ahí, 74. Hace casi 13.000 años. Se cree que fue el responsable de una grandísima cantidad de incendios, devastación y una pequeña edad del hielo que se les suele llamar Dryas, se escribe D-Y-R-A-S, el Dryas reciente, que duró aproximadamente como 1200 años, y este repentino y catastrófico cambio climático, lo que pasa es que acabó con cerca de 2/3 partes de los grandes especies animales, y la disminución de la caza. Lo que pasa, mirad, cerca de Göbekli Tepe se empezó a crear la agricultura, porque se dio, ¿cómo se llama?, cereal silvestre, pero empezaron a seleccionar semillas, y la agricultura del cereal es muy cerca de allí. Bueno, os he dicho que se Dryas, lo que pasa es que se cargan 2/3 partes de especies animales, y la disminución de las presas en los grupos nómadas, por lo que pasa es que desencadena unos cambios tremendos en el estilo de vida, en la sociedad, en la cultura humana,
y lo que es en todo el mundo, que los aboca un poco a buscarse la vida de otro modo, sea buscando la agricultura, porque ellos no eran tontos, se dieron cuenta que crecían las cosas, ¿no? Y que estaban también sometidos, porque también eran recolectores. Y bueno, se considera que es uno de los motivos por el cual impulsa la agricultura y la sedentarización, relacionándolo con el nacimiento de las civilizaciones, el neolítico, etcétera, etcétera, domesticaciones y tal, que surgirían poco después en el creciente fértil. Dice, es muy poco probable, dice el investigador en el artículo, que los símbolos de animales de Göbekli Tepe representen animales reales, ya que los alados más anchos del pilar 33 en el recinto son todo forma orgánica. Se ven grupos de serpientes, como os he dicho, con unas columnas gigantescas talladas y después tenían un techo. Grupos de serpientes que sobresalen de patas y torsos de pájaros y zorros que saltan. Estos símbolos eran criaturas mitológicas relacionadas con los astros. Los del pilar 33 representan a las táuricas, una lluvia de meteoritos que dura 27 días y emana desde las constelaciones de Acuario y Piscis, el cual desde donde se cree que llegaron los fragmentos del cometa. Los antiguos moradores del yacimiento podrían registrar fechas utilizando el movimiento de precisión de la Tierra, al menos de 1000 años antes de que el fenómeno fuera documentado por el astrónomo y geógrafo 10.000 años antes, Hiparco de Nicea en el año 150 a.C. Esta tabla, lo que pasa es que fue realmente posiblemente el primer calendario del mundo. Siguieron siendo como muy importantes, siendo para los habitantes de Göbekli Tepe durante milenios. Lo que sugiere es que el impacto que hubo de este cometa lo que provocó es un grandísimo cambio religioso, dice el investigador Sweetman. La aparición del yacimiento megalíticos monumentales como Göbekli Tepe junto con actividades comunales a mayor escala contribuyeron de forma potencial a desencadenar el origen de la civilización en el creciente fértil poco después del impacto del Dryas reciente en términos de una nueva religión inspirada por el impacto. También, bueno, estos son hipótesis, También deberíamos considerar la posibilidad de que el impacto del Dryas reciente tuviera una influencia importante en la transición del Paleolítico al Neolítico. Puede ser, ¿por qué no? Si la interpretación astronómica representada aquí es correcta, implica que el conocimiento y la notación astronómica en torno a la transición Paleolítico-Neolítico estaba muchísimo más avanzada de la que generalmente se reconoce. Súper interesante el artículo, sería interesante leerlo en original. Además, estos artículos de divulgación lo hacen en un inglés estándar, que no es difícil, no hace falta tener un nivel de inglés astronómico para entenderlo. Bueno, voy a ver si me hago con él. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.